En primer lugar, sí me gustaría daros las gracias por la asistencia, porque como está la noche, pues la verdad tiene mérito estar hoy aquí, pero vamos, os garantizo que va a merecer la pena. Porque bueno, hoy nos acompaña el dúo de Versalles al Alcázar. El dúo está compuesto por Rafael y por Alberto. Son dos músicos sevillanos que bueno, seguro nos harán pasar un rato agradable. Agradecer, por supuesto, a la empresa Air Music, que ha sido la encargada de organizar este ciclo, que ya alcanza su 7ª edición en las primaveras de nuestra ciudad y que yo creo que está siendo la edición más lluviosa de las 7 ediciones que hemos tenido. Esperemos, bueno, no puedo decir que no llueva porque es que hace mucha falta, pero que bueno, que por lo menos nos deje un respiro en los 2 conciertos que aún nos quedan. Sí me gustaría anunciaros también que mañana pues tendremos la presentación de un libro titulado La necrópolis orientalizante de la Cruz del Negro, Carmona, Sevilla, los trabajos de Jorge Bonsor, 1896-1911, donde intervendrán Fernando Amores, Alfredo Mederos y Javier Jiménez. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en el aula Maese Rodrigo. Yo creo que bueno, una ocasión bastante interesante e importante para seguir conociendo parte de nuestro patrimonio, que bueno, yo creo que es un gran desconocido esta necrópolis y que bueno, pues seguro nos va a adentrar en este periodo tan importante de nuestra historia. También deciros que el martes día 18, en la Casa de la Provincia, tendrá lugar la presentación del cómic Los Hermanos Álvarez Quintero, que bueno, como todos sabéis, ha sido elaborado por nuestro paisano Rafael Jiménez, Mer Hidalgo y Juan Álvarez. Durante ese acto podremos disfrutar de varios entremeses que bueno, pues invito a todo el que quiera a acercarse a la capital, a Sevilla, para disfrutar de esta presentación. También hoy en el grupo de difusión de cultura he anunciado la actividad Equinoccio que el Conjunto Arqueológico de Carmona organiza para los días 22 y 23 de este mes. Lo anuncio hoy porque las plazas son muy limitadas y hay que reservar en el número que aparece en el cartel. Como todos sabéis, durante esos 2 días el sol entra por la tumba del elefante y tanto ahora como en otoño son las 2 únicas veces que durante el año podemos ver ese efecto natural que bueno, que tanto llama la atención y que suscita tanta curiosidad. También el domingo se presenta la revista del 75 aniversario de la Peña de los Tranquilotes, a las 12:30 allí en la sede. Invito también que si quieren pues asistir, pues gracias a esa asociación de nuestra ciudad, pues pueden pasarse a conocerla un poco más. Agradezco, por supuesto, a mis compañeros Enrique Ameler, María Ángeles, que una vez más pues están acompañando a este concejal, que está ya más visto que el TPO aquí encima del escenario, pero bueno, para mí es un placer poder anunciar un concierto más, porque bueno, señal de que bueno, la música suscita interés en nuestra ciudad y todo el esfuerzo que hacemos pues merece la pena. Sin más, agradezco nuevamente la asistencia a mi compañero Fran y a Gracia, a los cámaras de Televisión Carmona, y por supuesto a todos vosotros. Muchas gracias por asistir y os dejo con el dúo de Versalles al Alcázar. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes y gracias, concejal, por la invitación y por darnos la posibilidad de tocar en este espacio tan bonito. Cuando hemos llegado nos hemos sorprendido muchísimo de la belleza que tiene el espacio. Lo que van a escuchar hoy es... que se me acopla el sonido y estoy demasiado ahí. Es un concierto que se titula De Versalles al Alcázar de Sevilla. El concierto
lo vamos a hacer con un dúo de flautas. Parece muy pobre, pero en el momento en el que se acostumbran al sonido, se envuelve y se darán cuenta de que lo poquito, lo minucioso, se convierte en algo grande, finalmente. Entonces vamos a hacer repertorio de música que fue escrita principalmente en el entorno de Luis XIV, el Rey Sol, y que además todos los compositores en orden cronológico conforman lo que es la escuela de flauta travesera de París. Vamos a hacer un recorrido y además vamos a ir cambiando de flauta, ya lo irán viendo. Entonces casi todas las piezas tienen varios movimientos que vamos a intentar enlazar para que, si lo prefieren, aplaudan al final de cada pieza, no de cada movimiento, sino de cada pieza. Y vamos a empezar por uno de los precursores de la flauta travesera en el entorno cortesano, realmente de la historia de la música, que es Oteter, que además él era un constructor de flautas que construía este mismo tipo de flautas. Quiero decir que esto es una copia de una flauta que hizo este compositor y flautista de la corte de Luis XIV, una flauta Oteter. Entonces, con la flauta Oteter vamos a tocar música de Oteter y esperamos que disfruten.
No sé si me oyen sin micrófono desde ahí atrás. ¿Sí? Perfecto. El siguiente compositor que vamos a abordar es Michel Delapaz. Como les decía anteriormente, OTT, el anterior, junto a este otro, Delapaz, fueron los primeros flautistas que hubo en la corte de Francia. Los primeros en componer música y por tanto se convirtieron en personas súper importantes a nivel de toda Europa, porque gracias a ellos después la música francesa se fue extendiendo, o el hecho de que la flauta apareciera en la música de la corte se fue extendiendo en otros países. En España tardamos mucho, estas piezas que estamos tocando son verdaderamente el principio del siglo XVIII, en torno a 1700 muy poco. A Sevilla, por ejemplo, a la Catedral de Sevilla, las flautas no aparecieron hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, imagínense, más de quizás 70, 80 años para que aparecieran las flautas y llegaran, aterrizaran desde Francia. De hecho, claro, vino Felipe V en 1700, descendiente de Luis XIV, y trajo mucha influencia francesa. Y tardó mucho tiempo para que llegaran las flautas. Pero bueno, les contaremos que sí que tuvieron en Sevilla los 3 años del lustro real, que les contaré. Ahí hicieron aparecer las flautas en el grupo Mañana. Entonces tocamos ahora una suite de varios movimientos que son, las suites son conjuntos de danza, las danzas que se bailaban en la corte, pero estilizadas para que se pudieran escuchar en cualquier cámara real. Entonces eran bailes que se cantaban, que se bailaban, pero estilizados y entonces todos los movimientos que tenían escritos eran realmente movimientos de ballet.
Si viéramos la genealogía de los flautistas que empezaron a desarrollar su actividad en la corte de Luis XIV, después de Ortez y de Laval, que serían los grandes precursores, con la generación de músicos como Philidor, Jean-Martin Philidor, y sus hijos, que también fueron flautistas y oboístas de la corte, seguimos esta tradición francesa de componer música para dos flautas en este estilo tan particular que desarrolló además un italiano. El estilo musical francés fue desarrollado por Jean-Baptiste Lully, maestro de baile del Rey Sol, pero que era de origen italiano. De hecho, fue el primer ciudadano nacionalizado francés durante el siglo XVII. Philidor además tiene una particularidad, y es que se encargó de mantener los archivos de música del Palacio de Versalles. Y cuando en la Revolución Francesa ese gran corpus de música se perdió junto con otros muchos fondos, muchos de los manuscritos de Philidor que se habían depositado fuera de Versalles han sobrevivido y lo hemos podido conservar hasta nuestros días. Así que con Philidor, siguiendo la genealogía, una nueva suite de danza al estilo francés.
compositor que vamos a abordar es Blavet, y fue un compositor que además se relacionó mucho con compositores alemanes, además venían mucho a París, como Telemann y no sé si Bach llegó a los conciertos espirituales. Había una serie de conciertos fuera del Palacio, fuera de Versalles, donde los propios músicos del Palacio de Versalles y otros tantos que no eran del Palacio de Versalles y tantos músicos viajeros que pasaban por París ofrecían conciertos en una sala muy particular. Y Michel Blavet era uno de los principales artistas que estaban en este lugar y se relacionó muchísimo con compositores europeos. Y de él vamos a tocar unas piezas que además son un tipo de piezas que se popularizaron muchísimo para ser interpretadas en casa, se publicaban y se interpretaban en casa, la gente que intentaba aprender de manera autodidacta o que simplemente no eran profesionales, eran amateurs. Y eran piezas que además al rey le gustaban mucho, eran las piezas que más se popularizaban en el entorno del rey, eran todas eran canciones de amor, eran canciones muy bellas, y entonces se transcribían bien para dúo de flauta o para cualquier otro tipo de agrupación muy minimalista, ¿no? Piensen que todo esto que están escuchando lo pudo haber escuchado el mismo Luis XIV, o ya estamos por Luis XV, ya vamos por Luis XV, ¿verdad? En Versalles se escuchaban bien como un rey y como el siguiente, pero es música que se escuchó en las cámaras reales.
el título del programa es De Versalles a Sevilla. Y ahora viene el porqué del título de este programa. Como os decía, la flauta travesera no aparece en Sevilla realmente, en la catedral de Sevilla, en el entorno de cualquier corte, de cualquier familia noble, hasta bien entrado el siglo XVIII. Pero resulta que, como muchos sabrán, Felipe V, el primer rey Borbón, que se coronó en 1700, pasó un lustro desde 1729 hasta 1733, estuvo afincado en Sevilla. Gran parte de la corte de Madrid vino al Alcázar de Sevilla y con él una parte de la música que tenía en Madrid. Y entre ellos había dos flautistas oboístas. En el siglo XVIII siempre los flautistas también tocaban el oboe, era como algo que sucedía. Entonces estos dos señores, que eran franceses, a diferencia del resto de los músicos de la corte, que en su mayoría eran italianos, porque la mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio, era italiana y barría para casa, pues estos dos músicos, flautistas y oboístas, eran franceses. Y este que vamos a tocar, ambos compusieron pequeñas piececitas, pero las de Bouquet, las de composición que vamos a tocar ahora, fueron estampadas. Ya sabes, podrán imaginar que la música que se editaba se hacía con grabados. Entonces se grababa en una plancha y después el típico funcionamiento del grabado, ¿no? Pues se grabaron por el grabador de la corte, itinerante, que realmente vivía en Madrid, pero se trasladó a Sevilla, que también era francés. Y aparece en la portada de la edición de esta pequeña pieza Sevilla. Entonces es muy raro, además, primero porque la flauta no estaba establecida. Digamos que estos señores probablemente la música que tocaba o que tenían en su memoria, a pesar de que estaban trabajando en la corte de Felipe V, era la música que hacían en París, probablemente en el entorno de cualquiera de los reyes del momento aquí en Versalles. Pero además sucede que el estilo de estas piezas sigue siendo el estilo de las piezas previas que hemos tocado, que es un estilo verdaderamente francés, son danzas cortesanas que no se bailaban en España. La música que se hacía en la corte española era más italianizante que la música que se hacía en París. Y sin embargo, estas piezas compuestas en Sevilla todavía tienen el sabor francés absoluto y son una auténtica rareza. Además, se tratan muy poco y bueno, quizá ustedes pueden decir que es como un privilegio que se puedan escuchar unas piezas que se compusieron muy probablemente dentro de la Alcázar de Sevilla con flautas muy similares a esta, en un momento donde la flauta todavía no tenía cabida en Sevilla. O sea, como que la flauta estuvo 4 años por aquí divagando en el entorno, pero se fueron para Madrid y allí siguieron.
Casi me olvidaba, pero efectivamente ahora vamos a cambiar de flauta. Las flautas que estamos tocando son flautas del siglo XVIII, son copias, pero son copias fidedignas de piezas que se conservan en museos. Como ven, son flautas de madera, por eso es un instrumento de viento madera y no un instrumento de viento metal, que estamos acostumbrados a ver las flautas de plata, pero no, es un instrumento de madera porque siempre fue de madera. Durante muchísimos siglos fue de madera. La música que van a escuchar ahora es precisamente de un alumno de dos compositores previos, de Blavet. El compositor que vamos a tocar ahora fue alumno de Blavet y a partir de ahora vamos a hacer música de alumnos de alumnos. Hasta que llegamos a Lequien, que fue el primer profesor del conservatorio, cuando se estableció el conservatorio de París, uno de los conservatorios más prestigiosos. El primer profesor de flauta fue François de Vienne, y digamos que después de él han llegado grandísimos profesores e intérpretes que han salido del conservatorio de París. Pero Blavet a su vez fue alumno de los compositores anteriores, por lo tanto, como decíamos al principio, está siendo un recorrido. La música que van a escuchar ahora van a ver que cambia radicalmente de estilo. Ya nos encontramos en el clasicismo a pie, a caballo, entre el barroco y el clasicismo, y el lenguaje ya ha cambiado diferente. Y también por esa razón cambiamos de flautas, son flautas que son diferentes a las anteriores, tienen ya 4 cuerpos en lugar de 3, y eso les permitía además tocar en diferentes iglesias porque el cuerpo de la mano izquierda cambiaba de tamaño según la afinación del órgano de cada iglesia, etc. El estilo de la música que vamos a escuchar ahora, como les digo, es más cercano al clasicismo que el estilo de la música del concierto próximo que tienen en este ciclo, que es música de Haydn, que fue el mayor compositor, junto con Mozart, del clasicismo.
Llegando ya al final, la última de las piezas que hemos escogido para ustedes supone la combinación de esta genealogía de flautistas, compositores, flautistas, profesores de otros flautistas, que hemos ido recorriendo desde finales del siglo XVII hasta ya entrado el siglo XIX con François Debian, el primer profesor de flauta travesera del primer conservatorio de París. Esto sí sienta una base muy importante, puesto que realmente todos los anteriores eran unos antecesores, predecesores cortesanos. En este caso, Debian sienta las bases de la escuela, podríamos decir moderna, ¿no, Rafa?, de flauta travesera, que desde el siglo XIX hasta nuestros días es un poco el camino lógico que hemos ido siguiendo ya en instituciones públicas, alejadas y fuera de los palacios y de las cortes. Así que con François Debian y estos dúos dialogados concluimos nuestro recorrido por los flautistas más destacados del siglo XIX.
quieren más, podemos dar una pieza más del primer compositor de Deuter. Recuerden, la flauta que tocamos en la flauta de Deuter es una chacona. Las chaconas eran los bailes más divertidos, digamos. Y no sé si les ha envuelto el sonido de las dos flautas, que quizá podía parecer algo pobre, pero al final uno se acostumbra a ese sonido y la música va variando muchísimo. Espero que les guste.